continuación les voy a hablar de la definición, de las características y de los antecedentes del yeteo. El yeteo es definida como una técnica de perforación que se utiliza en pozos de aguas profundas, la cual te permite asentar y perforar la primera etapa, es decir, la tubería conductora a la profundidad programada. Como vieron en la imagen anterior, el diseño y el arreglo de la sarta que se mete hacia el fondo del lecho marino, del tirante de agua hasta el lecho marino, es muy diferente a lo que conocemos convencionalmente, la cual normalmente se baja la sarta de perforación, se perfora y se sube y se introduce la tubería de revestimiento que se va a sentar. En este caso es muy diferente el arreglo de esta tubería, y eso se va a comentar más adelante. Entre las características más principales de este arreglo es que te permite que el top drive no gire durante el yeteo. También otra característica de esto es que permite que el asentamiento del conductor no tenga que ser cementada, por lo que el diseño de lechadas y el proceso de cementación es eliminada en este proceso. Otra característica es que te permite continuar la perforación de la siguiente etapa una vez que se termine el yeteo. Y bueno, esto se ve reflejado en que reduce los costos y el tiempo de operación de esta etapa. Y en cuanto a su funcionamiento, más allá de la operación del mismo, es en base a un motor de fondo, el cual ocupa mediante un gasto, le proporciona a la barrena el movimiento giratorio para que pueda perforar la formación, y una vez perforada también acarrea los recortes al lecho marino. Buenas tardes, compañeros, yo les voy a hablar de antecedentes y por qué se utiliza el yeteo. Bueno, como antes de empezar quiero mencionar que cuando se está perforando en aguas profundas con plataformas sumergibles con un sistema convencional es necesario, se presentan dos problemas importantes, que es el tiempo de perforación y el costo del pozo. Eso es debido a que cuando se está perforando, tanto el agua marina y los baches de lodos generan cráteres en nuestra formación o en el pozo. Esto se remedia, esto genera que se utilice una gran cantidad de cemento, pero para solucionar este problema se puso en práctica el sistema de yeteo, que aquí en México se utilizó por primera vez en el pozo Zipac, y una de sus principales ventajas es que únicamente utiliza 10 horas en su operación y no utiliza cemento. Bueno, aquí tengo un ejemplo de dos pozos que se perforaron de manera convencional, que es el pozo Colúa y el Humán. El pozo Colúa, aproximadamente se utilizaron 170 metros cúbicos de lechada de cemento, lo que generó un costo de $597,598, y en el pozo Numan se utilizaron aproximadamente 350 metros cúbicos de lechada de cemento y se trabajaron 7 días, lo que generó un costo de $763,464. Bueno, ¿y por qué se utiliza el yeteo? Bueno, las principales razones por qué se utiliza el yeteo es el tiempo de operación, no se generan cráteres en la formación, y el uso de lechadas, sí ya no, como les mencioné al principio, ya no se utiliza cemento, y la inclinación con la base guía es de 0 a 0.5 grados. Eso. Mi nombre es Juan Carlos Montes. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Jessica Ramírez y yo les voy a hablar sobre las herramientas que se utilizan en esta técnica de yeteo. Entre las herramientas que se utilizan tenemos lo que es el motor de fondo. Aquí lo que va a hacer el motor de fondo es que, como no utilizamos lo que es el top drive, nos va a proporcionar una rotación a la barrera mediante un gasto que se va a ir aplicando. Tenemos
para continuar perforando, que se le conoce como dilater, que esta herramienta nos va a ayudar a yetear lo que es el conductor del 36. Esta herramienta es como, bueno, aquí les presento sus características, va a ir unida a lo que es el conductor, y esto ya cuando lleguemos a la profundidad que está programada, vamos a soltar lo que son sus seguros para poder liberar esta herramienta y así continuar perforando lo que es la siguiente etapa. Aquí les muestro unas imágenes como el conductor, está el conductor y se va a meter lo que es la herramienta, y ahí está la herramienta que está por sí sola. Yo soy Diana Guiguetero y yo les voy a hablar acerca del ojo de buey, o bueno, en algunos lugares lo manejan como medidor de nivel. El ojo de buey, como su nombre lo dice, bueno, es como nos va a marcar la tensión en la cual va a estar nuestro riser, o vamos a estar situado dependiendo de nuestra plataforma. Este nos va a marcar la máxima deflexión que puede sufrir nuestra tubería, y por ejemplo el máximo que debe de tener es una inclinación de 5 grados. Bueno, aquí podemos ver, es un gráfico en el que se divide en 4 cuadrantes. En algunas literaturas lo dividen como primero, segundo, tercer cuadrante. Otros lo ocupan como referente al plano, por así decirlo, noroeste, suroeste, dependiendo. Aquí cada línea marca, la graduación del ojo de buey o el marcador de nivel va de 5 en 5. Bueno, el MUTMAT. El MUTMAT también la ocupan, lo conocen como placa de hidratos. Esta placa de hidratos, pues como su nombre lo dice, nos ayuda a retener los hidratos, ya que hay, como nosotros conocemos, estos se producen a baja presión, a bajas temperaturas y altas presiones. Bueno, aquí qué es lo que hace es de que, pues si tenemos un brote o se empiezan a conglomerar, se van a ocupar en la parte de debajo de la placa, así van a evitar que lleguen al cabezal o al housing. Bueno, aquí también la MUTMAT nos va a proveer un área de 3.5 por 3.65 metros que nos va a ayudar como soporte tanto del cabezal como en la zona de cuando se asiente en la zona en la zona oscura, ya que cuando se deja suspendido para checar después de que se realizó toda la operación, nos va a dar la estabilidad. Este también va a tener el peso suspendido de la TR conductora y también va a soportar el árbol de producción o el contraposo. Cuando se tiene en el MUTLine, en el MUTMAT, el MUTMAT en el contraposo o en el MUTLine, que es lo que va a hacer, va a soportar cuando nosotros vamos haciendo todos los cambios antes de realizar la operación. Hola compañeros, soy Aldo Espíndola y les voy a hablar de la operación de yeteo. Bueno, después de que los conductores son llevados a la plataforma, se marcan y se miden metro por metro en el conductor, por fuera y por dentro. Se obtiene un diámetro interior para poder saber cuánto es lo que se está desplazando este jet joint en la zona oscura, y por dentro para saber cuánto es lo que está sobresaliendo la barrena se está sobresaliendo la barrena. Después se le colocan unas orejas al jet joint en la parte superior para poder ser levantada y bajada a la parte del moon pool. Además se le realiza un biselado en la parte inferior del jet joint para poder introducirla en el subsuelo con mayor facilidad. Después de que se bajó el jet joint, el primer tramo al moon, se le cortan las orejas al primer tramo y se solda otro tramo en su parte inferior y superior. Después se realiza el armado de la sarta de yeteo con la barrena marcada a cada 10 centímetros para saber después el nivel, la longitud que sobresalió del jet joint.
Después se conecta el housing o el cabezal de baja presión, igual que las primeras, los tramos del conductor, de la misma manera. Después se introduce ese conector en el mud mat y se instalan las válvulas, que son 12 válvulas para poder circular el fluido por ahí. Se instala el ojo de buey en el cabezal y después ya se introduce la sarta. ¿Y si me regresas a la seis, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Plaza y bueno, después de lo que explicó mi compañero, se prueba el motor de fondo a diferentes gastos y se hacen anotaciones. Bueno, más que nada para conocer cuánto va a variar el gasto y la presión de diferentes bombas. Bueno, se introduce la sarta de yeteo y se conecta al drill atel, como ya se los explicó mi compañera. Es un mecanismo que permite unir el conductor y la sarta de yeteo, y bueno, es el que permite seguir perforando. Siguiente, por favor. Bueno, con el apoyo del robot, por su sigla ROB, se observa la salida de la barrena. Esta no debe de exceder los 20 centímetros, va de 10 a 20 y un óptimo sería 15 centímetros. Se baja el conductor por lingadas de TP hasta la profundidad del lecho marino y bueno, checamos con el ROB cómo va quedando allá abajo. Bueno, se hace la prueba, se cargan 10.000 libras sobre el peso de la barrena y el tubo conductor para identificar lo que es la zona oscura. Esta puede variar de 1 a 5 metros y es equivalente a cuánto se hunde el tubo al cargar ese peso sobre la barrena. Luego se verifica también con el ROB la lectura del ojo de buey. No debe de exceder, no debe de ser mayor a 0.5 grados. Bueno, esto indica la inclinación que tiene, con la cual va a entrar el conductor. Ya estas son las últimas, lo último en el yeteo. El ROB verifica el grado de inclinación que tuvo el yeteo al final de la operación. Se desconecta del drill ahead dando unas vueltas, sería como desactivarlo, y bueno, generalmente el tubo conductor varía de 60 a 90 metros. Buenas tardes, yo soy Antonio Vargas y les voy a hablar de cuánto se debe medir la combinación y cuánto debe de medir el jet joint. Bueno, para hacer esto tenemos nuestra tabla que viene aquí nuestro equipo que se va a meter, el arreglo de tuberías de TR de 36 pulgadas. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que es el espacio mesa rotaria a nivel del mar, espacio mesa rotaria al lecho marino, zona oscura y zapata. La zapata es a la profundidad a la que va a llegar el jet joint. Entonces toma como referencia el espacio de la mesa rotaria al lecho marino, ¿no? Que son 3045 metros, punto 3. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se toman esos 3045.3 metros y se le va a restar se le van a restar 3.78 metros, que es lo que 3.65 metros, que es lo que mide el housing. Entonces, de eso se nos van a quedar 3.041.65 metros, que es donde va a estar la cima del cabezal de baja presión, ¿no? Entonces, ya tenemos la longitud del cabezal de baja presión. ¿Qué se hace? Bueno, se procede a hacer la sumatoria de las longitudes de estas herramientas y nos va a dar como resultante 78.191 metros, ¿no? Entonces, con esos 78 metros, para eso, antes se hace una resta de lo que son estos, al espacio mesa rotaria a nivel del mar, se le va a restar los 3.041 metros para saber cuánto va a ser la longitud de todas esas herramientas.
y va a ser que debe de medir en total 87.35 metros. Entonces ya sabemos todo lo que va a medir esta parte de aquí, entonces simplemente se suman estas longitudes y así se obtiene que el jet joint debe de medir 9.159 metros. Ahora, para saber la longitud de la combinación, bueno, pues simplemente ya sabemos que toda la longitud de estas herramientas debe de medir los 87 metros. Entonces simplemente se suman esta parte de aquí, lo que son las longitudes, y da un valor de 48.065 metros, y se hace lo mismo con esta parte de acá y es 37.13 metros. Entonces, ¿qué pasa después? A los 87.35 metros que nos dio de la suma de estas herramientas, se le van a sumar 15 metros y se le van a restar 7, que son metros centímetros que se generan al activar el drill ahead. Entonces se hace la suma luego se hace esta operación y se le restan los 85 metros que dio de la suma de estos dos equipos de acá, y nos va a dar un valor 2.235 metros, que es lo que tiene que medir la combinación. Buenas tardes, soy Viviana Santiago y procede el cálculo del margen de jalón. El margen de jalón se conoce como la tensión máxima a la que podrá someterse la tubería sin rebasar la máxima tensión permisible establecida por la resistencia a la tensión de la tubería y el factor de diseño. Este cálculo se debe hacer para ir calculando cuánto parámetro manejamos para poder y sacar en los viajes del reciprocante del joint. Primero se tiene que hacer la conversión del peso ajustado, que lo tenemos de tablas de la tubería en libras, que se tiene que cambiar a kilogramos sobre metro, y la longitud se obtiene a partir de la sumatoria que nos mencionó Toño. El peso del aire se calcula de acuerdo a la longitud por el peso ajustado que ya calculamos en kilogramos sobre metro. El peso flotado nada más es el peso del aire por el factor de flotación. El factor de flotación se obtiene de 1 menos la resta de la densidad de lodo sobre la densidad del acero. En este caso la densidad de lodo se toma como si fuera agua salada, porque nosotros perforamos cuando vamos a meter el jet joint con pura agua salada, no se mete ningún lodo bentónico, entonces esa es la densidad con la que vamos a trabajar para el acomodo del jet joint. Para después se tiene que calcular el factor de seguridad de la resistencia de la tensión de la tubería, lo que se toma de tablas, que se encuentra en libras, entonces también se tiene que hacer una pequeña conversión de las libras a los kilogramos y después se multiplica por el punto 90, que eso incluye el factor de seguridad del 10%, que se tendría la resistencia de la tensión al 90%. Por último, el margen de jalón se obtiene de la resistencia del 90% menos el peso flotado acumulado a la profundidad a la que estamos verificando la tubería. Esto se puede ver en la siguiente tabla. Aquí tenemos las tuberías, el arreglo, sus grados, el diámetro exterior, el diámetro interior, el peso nominal, que este es un valor de tablas, el peso nominal ajustado, que se tiene que calcular de acuerdo al factor que les comenté anteriormente, la longitud. Estas dos longitudes se hacen de acuerdo a la tabla de un principio, donde viene la parte de cuánto va a medir el jet joint, y la longitud acumulada se obtiene sumando esta más la que sigue y así. Pero en esta parte el drill collar no va a sumar longitud en la sarta. Esto es debido a que el drill collar se encuentra dentro del jet joint, entonces no acumula longitud. Posteriormente se encuentra el peso en el aire, que se calcula de acuerdo al peso nominal por la longitud, el peso flotado, que nada más es este por el factor de flotación, y después la resistencia a la tensión, que de acuerdo a tablas se obtiene, y después se calcula el 90% de acuerdo a la conversión de libras a kilogramos.
En esta parte, la resistencia a la tensión de los drill collars se podría decir que es un cálculo innecesario, debido a que obviamente es la parte más fuerte de toda nuestra sarta, por lo cual debe de resistir altos tirones. Entonces, el margen nada más para jalar es la resta de la resistencia a la tensión sobre el peso flotado acumulado en esta columna. A esta profundidad, ¿cuánto tenemos acumulado en hasta esta tubería, para ver cuánto es el margen que poseemos para jalarla? De esto se toma el valor más bajo, debido a que este es el punto más débil de la sarta. En este caso tenemos que nuestro punto más bajo es el de la TP de la S135, y ese es el valor que se tomará como el factor para el margen de jalado. Bueno, hola, mi nombre es Adrián León y yo les voy a explicar el máximo valor en el indicador hacia arriba y mínimo valor hacia abajo. Bueno, primero que nada tenemos que hacer la conversión de toneladas a kilolibras, y es la siguiente: vamos a convertir una tonelada porque en la tabla tenemos toneladas, entonces lo que vamos a hacer es convertir eso a libras. Entonces lo que hacemos pues es la conversión. 1000 kilogramos corresponden a una tonelada, una libra a 0.454 kilos, y de esta forma lo dividimos entre 1000 para obtener kilolibras y obtenemos 2.2026. Este es el factor que nos va a ayudar para hacer el resumen de los cálculos. El resumen de los cálculos es el siguiente: primero que nada, el peso total flotado de TP Heavyweight Sarta, que incluye los drill collars más la TR, es de 226 toneladas, 226.84 toneladas. Esto lo podemos verificar en la tabla anterior. Lo convertimos a kilolibras y nos da un valor total de 499.63 kilolibras. Esto quiere decir aproximadamente 500 kilolibras. Ahora, este peso del block, top drive, gafas, elevador y mangueras, este peso lo vamos a tener establecido, nos los van a dar. Nos dan 60 toneladas, lo convertimos a kilolibras, que corresponde a 132.156, y finalmente tenemos el valor en el indicador de peso de referencia antes de empezar el yeteo, es decir, el valor que el perforador va a tener en el indicador de su sarta. ¿Qué quiere decir la suma de estos dos? La suma del peso flotado de la tubería más el peso del block nos da un total de 286 toneladas, y convertido a kilolibras son 631. Ahora, el margen para jalar, que es la mínima resistencia a la tensión, es de 121.16. Como comentaba anteriormente mi compañera Viviana, el valor de 121.16 es el valor de la mínima resistencia a la tensión de la tubería de perforación. En este caso tenemos 121.16 convertido a kilolibras, 266. El máximo peso en el indicador hacia arriba entonces sería la suma de estos dos pesos, que nos da un valor de 408 toneladas, es decir, 898.66 kilolibras. ¿Esto por qué es importante? Quiere decir que los 408 toneladas o las 899 kilolibras que el perforador va a marcar es el máximo peso que puede jalar a la tubería. De otro modo, la primera tubería que se nos va a romper, en este caso, o a deformar, sería la S135, la primera que entró al pozo. Entonces este valor es de suma importancia, y por eso se realizan esos cálculos. Finalmente, el mínimo valor hacia abajo se expresa con la fórmula siguiente: valor en el indicador de pesos de referencia antes de empezar el yeteo en kilolibras menos el peso acumulado flotado de la TR al 80% en kilolibras. Esto quiere decir que el peso acumulado flotado de la TR al 80%, lo podemos checar en la tabla anterior, es de 157 kilolibras, restando los 631.78, que es el valor en el indicador de peso, menos los 157 que tenemos ahí, nos da el valor mínimo hacia abajo, que es de 474.47 kilolibras. Ese valor es importante cuando se está introduciendo, es decir, cuando se está reciprocando hacia abajo. Es el mínimo. Mi nombre es Jonathan Campos. Como sabemos, en la industria petrolera, como en todas las industrias, es importante, el objetivo principal es tener la mayor ganancia, ¿no? En este caso nosotros sabemos que en una plataforma petrolera, tenerla en operación es extremadamente costoso. Bueno, el yeteo, antes de implementarse
realizarse el yeteo en México se utilizaba otra técnica que consistía de los siguientes pasos. Por ejemplo, si queríamos asentar en una primera etapa un conductor de 30 pulgadas, teníamos que empezar con una barrera de 8,5 a una profundidad de 1000 o 800 metros. Esto con el objetivo de, teníamos presencia de gas somero, controlarlo de la forma mejor posible. Después de esto se introducía el conductor y se cementaba. El problema aquí era de que cuando se introducía la barrera de 8,5, posteriormente se agrandaba el agujero a 36 pulgadas, se introducía el conductor, se introducía el cemento. El problema aquí era de que por acción de los baches de lodo y el agua de mar, se creaban cráteres, que estos aumentaban el volumen de lodo necesario hasta en un 250%. Entonces se decidió utilizar el yeteo. El yeteo es una técnica más útil, ya que pues, se utilizan las mismas herramientas que se utilizan para bajar el conductor en la técnica convencional, agregando solamente un motor de fondo. Y bueno, en esta técnica no se utiliza cemento. Y bueno, aquí hay una comparación de unos pozos similares donde se aplicó una técnica convencional y una técnica de yeteo, en la que podemos observar que en una técnica convencional del gasto proyectado aumentó $597,000 en el pozo Colúa, y en el pozo Numan 1 aumentó $850,000. Esto en comparación a los pozos perforados por la técnica de yeteo, se observa que hubo una disminución del 86% en el pozo Colúa en comparación con el pozo Zipac, y pues bueno, se puede apreciar mucho el beneficio económico que trae esto a la industria petrolera, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Rodrigo, hablaban de cuando yetea del conductor, le cargan 10,000 libras y después observan la zona oscura. Estamos trabajando los problemas, una zona oscura de 5 metros. ¿Esta es fija o qué es lo que observan, vaya, cuando se refieren a observar la zona oscura? Bueno, lo único que haces cuando tú cargas es para observar cuánto se hunde, para que veas qué tan fangosa va a ser, ¿no? Y bueno, después de ese proceso tú lo tienes que dejar esperar para observar que, bueno, no se hunda más de lo debido. Y es un estudio que solo se hace aquí en México y tiene un rango, me parece que es de 5 a 10 metros los que se debe de hundir. De unos 5 metros los que se debe de hundir solamente. Y en caso de que se exceda esto, ¿qué significa o qué medidas se toman? Se supone que, bueno, ahí ya afecta todo porque, bueno, se supone que tú tienes una medida de lo que es tu zona oscura y por lo tanto te va a afectar en todas las mediciones que realizaste para instalar tu conductora. Se supone que, bueno, la parte de arriba pues no la tienes tan consolidada como deberías y al momento, bueno, ahí puedes tener, bueno, yo lo veo en esa parte, ¿no? Que una de dos, o por lo mismo de que no está tan consolidada, con el paso del tiempo exista más hundimiento, porque lo único que tú haces es reciprocar, o sea, no cemientas o nada, lo único que es que se una con tu formación. Entonces, al no estar tan consolidada y existe más hundimiento, pues siento que tu zona oscura debería de aumentar más, o sea, dar un rango mayor para que tú en tus mediciones, en el momento tú de instalar la conductora, la sarta, todo eso, lo tomes en consideración y lógico sean más metros de tubería, más de sarta, más de drill collars, todo eso, más seguridad. Bueno. Para conocer la zona oscura exacta se tienen que llevar a cabo estudios geotécnicos. Igual lo dijo el profesor, pero esos estudios geotécnicos son muy caros porque tienen que ver con sísmica. Entonces por eso se determina de esa forma. Igual yo creo que puede ser un indicativo de que la zona puede ser ideal para aplicar el yeteo. Existen consideraciones para eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Me podría mencionar el concepto teórico del mínimo hacia abajo? Bueno, hay dos formas de reciprocar la sarta. Una es jalándola hacia arriba
Bueno, ese sería el reciprocar y hacia abajo, ¿sí? El máximo hacia arriba quiere decir, ahorita te explico el de hacia abajo, el máximo hacia arriba quiere decir el máximo libraje o el máximo peso que se le puede jalar a la sarta antes de que se colapse o antes de que se rompa o se deforme. El mínimo hacia abajo quiere decir el peso mínimo que necesitas para que la sarta se vaya hacia abajo. O sea, si le aplicas más de eso, la sarta se va a hundir, pero si le aplicas menos de eso, no se va a hundir, va a estar ahí. O sea, si tú le estás aplicando, lo único que vas a hacer va a ser esto, pero si tú pasas ese mínimo, entonces ya se va a ir hundiendo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nosotros somos el equipo 4 y esto sería todo por nuestra parte.